El Chapo era uno de los capos de la droga más notorios de la historia. Cuando Estados Unidos lo encarceló por fin, las fuerzas del orden lo consideraron una gran victoria. Pocos sabían que sus hijos tomarían represalias de la manera más brutal. Los hijos del Chapo no iban a dejar que el legado de su padre se echara a perder. Así que tomaron las riendas del cártel de Sinaloa y Estados Unidos pagó el precio con creces. Lo que siguió ha crecido hasta convertirse en una de las crisis de salud pública más devastadoras de Estados Unidos, la epidemia de fentanilo. Averigüemos más. El Chapo y sus hijos atacan Estados Unidos. Los hijos del Chapo, Iván Archibaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar y Ovidio Guzmán López, conocidos colectivamente como los Chapitos, fueron preparados desde muy jóvenes para heredar el imperio de su padre. Su temprana participación en el cártel estuvo marcada por una combinación de privilegios y peligros, ya que navegaron por el traicionero mundo del crimen organizado bajo la atenta mirada de su famoso padre. El impacto del tráfico de fentanilo de los Chapitos en Estados Unidos fue tan profundo como trágico. A medida que el fentanilo inundaba el mercado, las muertes por sobredosis empezaron a dispararse, y el opioide sintético se convirtió rápidamente en la principal causa de muertes relacionadas con las drogas. La potencia del fentanilo, combinada con su amplia disponibilidad, lo convirtió en una sustancia especialmente mortífera, contribuyendo a una crisis de salud pública que desbordó a las comunidades y puso a prueba los recursos. La creciente crisis del fentanilo también tuvo importantes consecuencias económicas y sociales. El aumento de las muertes por sobredosis supuso una pesada carga para los sistemas sanitarios, ya que los hospitales y los servicios de urgencias se esforzaron por hacer frente a la afluencia de pacientes. La crisis también tuvo un efecto dominó en familias y comunidades, ya que la pérdida de seres queridos y el estigma asociado a la adicción tuvieron un efecto devastador. A pesar de los esfuerzos de las fuerzas de seguridad de ambos lados de la frontera por combatir el tráfico de fentanilo, los Chapitos demostraron ser adversarios escurridizos. Su capacidad para adaptarse a las circunstancias cambiantes y aprovechar los puntos débiles del sistema les permitió ir un paso por delante de las autoridades. Emplearon toda una serie de tácticas para eludir su captura, incluido el uso de comunicaciones cifradas, sobornos e intimidación, lo que garantizó la continuidad de sus operaciones. La expansión del tráfico de fentanilo por parte de los Chapitos también tuvo implicaciones geopolíticas, ya que Estados Unidos y México se enfrentaron a los retos que plantea la delincuencia organizada transnacional. La crisis puso de manifiesto la necesidad de una mayor cooperación y coordinación entre ambos países, así como la importancia de abordar las causas profundas del narcotráfico, como la pobreza y la corrupción. A medida que la crisis del fentanilo se agravaba, el imperio de los Chapitos se hacía cada vez más poderoso, consolidando su posición como actores clave del narcotráfico mundial. Su capacidad de innovación y adaptación, combinada con sus despiadadas tácticas de represión, garantizaron que siguieran siendo una fuerza formidable, incluso cuando las fuerzas del orden intensificaron sus esfuerzos para desmantelar sus operaciones. Mientras el imperio del fentanilo de los Chapitos seguía causando estragos en Estados Unidos, las fuerzas de seguridad de ambos lados de la frontera intensificaban sus esfuerzos para desmantelar las operaciones del cártel. La envergadura y complejidad de la red de los Chapitos planteaba importantes retos y exigía un enfoque coordinado y polifacético para combatir eficazmente su influencia. El uso que hacían de sofisticadas técnicas de contrabando, como túneles y drones, dificultaba a las autoridades la interceptación de los envíos de fentanilo antes de que llegaran a Estados Unidos. Además, el carácter descentralizado de su red de distribución, que dependía de bandas y organizaciones delictivas locales, complicaba aún más los esfuerzos por seguir el rastro de la droga hasta el cártel. Para hacer frente a estos retos, las fuerzas del orden pusieron en marcha una serie de estrategias destinadas a desbaratar las operaciones de los Chapitos. Uno de los principales enfoques consistió en centrarse en los proveedores de precursores químicos, especialmente los establecidos en China. Al cortar el suministro de estos ingredientes esenciales, las autoridades esperaban paralizar la capacidad del cártel para producir fentanilo a escala industrial. Este esfuerzo requirió una estrecha cooperación con socios internacionales, así como la aplicación de normativas más estrictas y la supervisión de los envíos de productos químicos. Otro componente esencial de la estrategia policial fue el uso de inteligencia y vigilancia para identificar y desmantelar las rutas de contrabando del cártel. Esto supuso el despliegue de tecnologías avanzadas,
como drones y sensores, para vigilar las zonas fronterizas y detectar túneles subterráneos. Además, las autoridades se centraron más en las investigaciones financieras, centrándose en las operaciones de blanqueo de capitales que permitían a los chapitos ocultar y reinvertir sus beneficios. La cooperación internacional desempeñó un papel crucial en la lucha contra el imperio del fentanilo de los chapitos. Estados Unidos y México, junto con otros países afectados por las operaciones del cártel, colaboraron para intercambiar información, coordinar las medidas de aplicación de la ley y reforzar los marcos jurídicos de lucha contra la delincuencia organizada transnacional. Esta colaboración se extendió a operaciones conjuntas, como la extradición de figuras clave del cártel y el desmantelamiento de redes de narcotráfico. Además de los esfuerzos para hacer cumplir la ley, cada vez se reconocía más la necesidad de adoptar un enfoque holístico para abordar las causas profundas del tráfico de drogas. Esto incluía iniciativas dirigidas a reducir la demanda de fentanilo y otros estupefacientes, como campañas de concienciación pública y programas de tratamiento de adicciones. Los esfuerzos para abordar la pobreza, la corrupción y la falta de oportunidades económicas en las regiones afectadas por el narcotráfico también se consideraron componentes esenciales de una solución a largo plazo. La batalla contra el imperio del fentanilo de los chapitos fue una lucha compleja y continua, marcada tanto por los éxitos como por los reveses, ya que los hijos del Chapo eran excesivamente resistentes. Iván, el mayor de los chapitos, fue el primero en hacerse un hueco dentro del cártel. Conocido por su carisma y su perspicacia estratégica, ascendió rápidamente en la jerarquía y se ganó la reputación de astuto operador. Su hermano, Jesús Alfredo, le siguió de cerca, aportando su propia marca de astucia y crueldad. Ovidio, el más joven del trío, estuvo inicialmente menos implicado, pero más tarde desempeñaría un papel crucial en las operaciones del cártel. Los primeros años de la década de los 2000 fueron un periodo de transición para el cártel de Sinaloa, que se enfrentaba a una presión cada vez mayor por parte de las fuerzas de seguridad y los cárteles rivales. Durante este tiempo, los chapitos empezaron a asumir más responsabilidades, aprendiendo los entresijos del tráfico de drogas y el arte de sobrevivir en un mundo en el que las alianzas eran efímeras y la traición habitual. Bajo la tutela de su padre y otros altos cargos del cártel, perfeccionaron sus habilidades y ampliaron su red de contactos, tanto en México como en el extranjero. A medida que los chapitos afianzaban su control sobre el cártel de Sinaloa, su interés por la producción y distribución de fentanilo empezó a dar importantes frutos. La expansión del comercio de fentanilo bajo su liderazgo marcó una nueva era para el cártel, caracterizada por unos beneficios sin precedentes y una creciente influencia en el mercado mundial de la droga, causando importantes daños a Estados Unidos. Los chicos están causando tanto daño como su padre durante su reinado de terror. Se cree que el propio El Chapo es responsable de la muerte de más de 34,000 personas. Su reinado de terror y su dominio del tráfico ilícito de drogas le han valido ser considerado el narcotraficante más poderoso del mundo. Bajo el liderazgo de Guzmán, el cártel de Sinaloa amplió sus operaciones, traficando con cantidades masivas de cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana a través de la frontera mexicana con Estados Unidos. La influencia de su organización se extendió de México a Centroamérica, Sudamérica e incluso Europa. El éxito de Guzmán se debió en gran medida a sus despiadadas tácticas, que incluían el soborno, la intimidación y la violencia. Era conocido por su habilidad para eludir la captura, lo que le valió el apodo de El Chapo. Su leyenda creció y se convirtió en una especie de héroe popular en algunos círculos, ya que muchos mexicanos lo veían como una figura de Robin Hood que proporcionaba empleo y oportunidades económicas en zonas empobrecidas. Sin embargo, el imperio de Guzmán se construyó sobre el derramamiento de sangre y el terror. Su organización fue responsable de los asesinatos de miembros de cárteles rivales, agentes de la ley, políticos y civiles inocentes. La violencia era a menudo brutal e indiscriminada, y los secuaces de Guzmán utilizaban tácticas como decapitaciones, mutilaciones y fosas comunes para intimidar y controlar. El gobierno mexicano, con la ayuda de Estados Unidos, lanzó una serie de operaciones para capturar a Guzmán. Fue detenido por primera vez en 1993, pero escapó de prisión en 2001, presuntamente sobornando a guardias y escondiéndose en un carro de lavandería. Guzmán
Fue recapturado en 2014, pero volvió a fugarse en 2015, esta vez a través de un túnel excavado en su celda. La captura final de Guzmán se produjo en 2016, cuando infantes de Marina mexicanos asaltaron una vivienda en la ciudad costera de Los Mochis. Fue extraditado a Estados Unidos en 2017, donde se enfrentó a cargos de conspiración para cometer asesinato, narcotráfico y lavado de dinero. En 2019, Guzmán fue declarado culpable de todos los cargos y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Su caída supuso el fin de una era en el mundo del crimen organizado, pero marcó el nuevo comienzo para sus hijos, los Chapitos. Ahora suponen una nueva amenaza para las fuerzas del orden estadounidenses. Antes de poner la mira en Estados Unidos, el cartel de Sinaloa ya dominaba el mercado mexicano de la droga y muchas otras partes de Latinoamérica. Sinaloa causa estragos en Latinoamérica. La guerra contra el narcotráfico en México es un conflicto complejo y polifacético que ha configurado el panorama sociopolítico de la nación durante décadas, y el cártel de Sinaloa siempre ha estado en medio del conflicto. Iniciada en diciembre de 2006 bajo la presidencia de Felipe Calderón, la respuesta del gobierno a la escalada de poder de los cárteles de la droga marcó el comienzo de un enfoque militarizado para combatir el crimen organizado. Esta estrategia, sin embargo, ha dado lugar a un ciclo de violencia que sigue asolando el país. La decisión del presidente Calderón de desplegar 6.500 soldados en Michoacán en 2006 fue un momento crucial en la guerra contra el narcotráfico. Esta medida supuso un cambio hacia la intervención militar directa, con el objetivo de desmantelar cárteles poderosos como el de Sinaloa. Sin embargo, la operación provocó un aumento espectacular de los homicidios relacionados con el narcotráfico, con más de 50.000 muertes registradas durante la presidencia de Calderón. La violencia no se limitó a los miembros de los cárteles, sino que se extendió a la población civil, creando un clima de miedo e inseguridad. El sucesor de Calderón, Enrique Peña Nieto, intentó desescalar el conflicto centrándose en la formación de las fuerzas mexicanas y reduciendo la participación militar directa. A pesar de estos esfuerzos, la violencia persistió, con más de 23.000 muertos en los primeros 14 meses de su gobierno. El mandato de Peña Nieto estuvo marcado por detenciones de alto nivel, como la captura de Joaquín El Chapo Guzmán en 2016. La detención de Guzmán y su posterior extradición a Estados Unidos se consideraron victorias significativas en la lucha contra el cártel de Sinaloa, ya que era responsable de 35.000 muertes. Sin embargo, las operaciones del cártel continuaron sin disminuir. Andrés Manuel López Obrador, que asumió el cargo en diciembre de 2018, introdujo una controvertida estrategia para la paz, que incluía la amnistía para los delincuentes de bajo nivel relacionados con las drogas y la creación de una Guardia Nacional. El enfoque de López Obrador pretendía abordar las causas profundas de la violencia, centrándose en los programas sociales y el desarrollo económico. A pesar de estas iniciativas, la violencia siguió siendo alta, y su administración se enfrentó a críticas por continuar con los despliegues militares, que superaron a los del mandato de Calderón. La respuesta del gobierno a la guerra contra el narcotráfico se ha visto complicada por la corrupción generalizada en las instituciones políticas y policiales. Los esfuerzos para combatir el crimen organizado a menudo se ven socavados por funcionarios que colaboran con los cárteles, ya sea mediante sobornos o coacción. Esta corrupción erosiona la confianza pública en el gobierno y exacerba los retos a los que se enfrentan las autoridades para restablecer el orden. La violencia asociada a la guerra contra las drogas ha tenido un impacto devastador en la sociedad mexicana. El número de muertos es asombroso, con más de 115.000 muertes registradas entre 2007 y 2018. El conflicto también ha dado lugar a violaciones generalizadas de los derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales y torturas. Los grupos vulnerables, como los migrantes y los periodistas, se enfrentan a mayores riesgos de violencia y explotación, lo que complica aún más la crisis humanitaria. Incidentes de gran repercusión, como el descubrimiento de fosas comunes y el secuestro de migrantes, reflejaron la grave crisis de derechos humanos en México. Se destaca el papel del tráfico de armas de fuego, sobre todo de Estados Unidos a México, como factor que contribuye al aumento de la potencia de fuego de los cárteles. Las implicaciones internacionales de las actividades del cártel de Sinaloa son vastas y de gran alcance, y se extienden mucho más allá de las fronteras de México. Como una de las organizaciones de narcotraficantes más poderosas del mundo,
La influencia del cártel ha penetrado en varias regiones, afectando a los mercados mundiales de la droga y provocando respuestas internacionales para frenar sus operaciones. En Centroamérica, el cártel ha establecido fuertes puntos de apoyo en países como Honduras, Guatemala y El Salvador. Al forjar alianzas con organizaciones criminales locales, el cártel se ha asegurado rutas de tráfico vitales que facilitan el movimiento de narcóticos hacia el norte, hacia México y, en última instancia, hacia Estados Unidos. Esta expansión no solo ha aumentado el alcance del cártel, sino que también ha contribuido a la desestabilización de estas regiones, exacerbando la violencia y la corrupción. Más allá de Centroamérica, el cártel de Sinaloa ha extendido sus operaciones a Sudamérica, especialmente a Colombia, donde colabora con grupos locales para abastecerse de cocaína. Esta colaboración refleja la capacidad del cártel para integrarse en las redes de producción de drogas existentes, garantizando un suministro constante de estupefacientes para su distribución. La presencia del cártel en Sudamérica pone de relieve la naturaleza interconectada del tráfico mundial de drogas, en el que varias organizaciones delictivas trabajan en tándem para satisfacer la demanda internacional. La influencia del cártel no se limita al continente americano. En los últimos años ha ampliado sus operaciones a Europa, donde ha aumentado la demanda de cocaína. La capacidad del cártel para infiltrarse en los mercados europeos se ve facilitada por su control de las principales rutas de tráfico, que a menudo utilizan África Occidental como punto de tránsito. Estados Unidos sigue siendo uno de los principales destinos de los estupefacientes del cártel de Sinaloa, que controla una parte significativa del flujo de droga que entra en el país. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha identificado a los cárteles mexicanos, incluido el de Sinaloa, como la mayor amenaza del crimen organizado, con una influencia evidente en casi 200 ciudades de todo el país. La respuesta mundial a las actividades del cártel de Sinaloa ha sido impresionante y ha implicado la cooperación entre varios países y organizaciones internacionales. La iniciativa Mérida, un plan de asistencia de Estados Unidos, pretende reforzar la capacidad de las fuerzas de seguridad mexicanas para combatir el omnipresente tráfico de drogas. Además de los esfuerzos bilaterales, los organismos internacionales encargados de la aplicación de la ley han intensificado sus esfuerzos para desmantelar las operaciones del cártel. Interpol y Europol han desempeñado un papel crucial en la coordinación de esfuerzos para localizar y detener a figuras clave de los cárteles, desarticular sus redes e incautar cantidades significativas de estupefacientes. Estos esfuerzos ponen de relieve la necesidad de una respuesta mundial coordinada para combatir eficazmente la delincuencia organizada transnacional. A pesar de estas iniciativas, las operaciones del cártel de Sinaloa siguen planteando importantes retos a la seguridad internacional. La capacidad del cártel para adaptarse a las circunstancias cambiantes y aprovechar las nuevas tecnologías le ha permitido mantener una posición dominante en el tráfico mundial de drogas. La innovación tecnológica ha sido un factor clave en el éxito continuado del cártel. El cártel de Sinaloa ha adoptado nuevas tecnologías para mejorar sus operaciones, desde el uso de plataformas de comunicación encriptadas hasta el despliegue de drones para la vigilancia y la entrega de droga. Estos avances han permitido al cártel adelantarse a los esfuerzos de las fuerzas de seguridad, manteniendo su ventaja competitiva en el submundo criminal. Las rivalidades dentro de la organización, sobre todo entre las facciones leales a los Chapitos y las alineadas con el Mayo, han puesto en peligro la cohesión del cártel. Sin embargo, la cúpula ha logrado mantener un delicado equilibrio, evitando que estas tensiones socaven la estabilidad general del cártel, a pesar de todas las detenciones importantes que se han producido a lo largo de los años desde que el Chapo fue enviado a prisión. Otro destacado líder del cártel, Ismael El Mayo Zambada, fue detenido. Zambada, antiguo líder del cártel de Sinaloa, llevaba más de 20 años huido, eludiendo su captura y labrándose una reputación como uno de los líderes de cártel más poderosos y temidos del mundo. La detención de Zambada fue el resultado de una operación conjunta de las autoridades mexicanas y la DEA estadounidense. Posteriormente fue extraditado a Estados Unidos, donde se enfrenta a múltiples cargos relacionados con el narcotráfico y el asesinato. Dámaso López Núñez, también conocido como El Licenciado, era un miembro de alto rango del cártel de Sinaloa. Fue detenido en mayo de 2017 por las autoridades mexicanas y también extraditado a Estados Unidos. Rafael Caro Quintero
miembro fundador del Cártel de Guadalajara, fue detenido en julio de 2021 por las autoridades mexicanas. Quintero, que llevaba más de 30 años huido, era buscado en relación con el asesinato de un agente de la DEA estadounidense, Enrique Camarena. Juan José Esparragosa Moreno, también conocido como El Azul, era un miembro de alto rango del Cártel de Sinaloa. Fue detenido en octubre de 2020 por las autoridades mexicanas y posteriormente extraditado a Estados Unidos. Las detenciones también han enviado un mensaje a otros líderes y miembros de cárteles en el sentido de que tendrán que rendir cuentas por sus delitos. La colaboración entre los organismos encargados de la aplicación de la ley de todo el mundo ha sido clave para desarticular las complejas redes de estas organizaciones delictivas. A pesar de los importantes avances logrados en la desarticulación de las operaciones de estos carteles, aún queda mucho trabajo por hacer. Los organismos encargados de la aplicación de la ley de todo el mundo siguen colaborando para identificar y detener a los líderes y miembros de los cárteles. En los últimos años, ha aumentado el uso de tecnología, como la inteligencia artificial y el análisis de datos, para rastrear y desbaratar las operaciones de estos cárteles. Esta tecnología ha permitido a las fuerzas del orden identificar patrones y conexiones que antes no eran evidentes. Hay que tener en cuenta que el Cártel de Sinaloa no es el único responsable de la guerra contra el narcotráfico, pero es uno de los principales responsables gracias a El Chapo, sus socios y sus hijos. Incluso las luchas por el territorio entre Sinaloa y otros cárteles fuertes han provocado violencia y muerte. Los rivales de Sinaloa luchan por el poder. Mientras el Cártel de Sinaloa lidiaba con las secuelas de la captura del Chapo, se preparaba el escenario para una brutal y sangrienta lucha por el poder. Las facciones rivales, sintiendo la oportunidad de ampliar sus territorios, comenzaron a desafiar la supremacía del Cártel de Sinaloa, lo que llevó a una escalada de violencia y a una nueva era de conflicto en la guerra contra las drogas de México. El Cártel de Tijuana, también conocido como la Organización Arellano Félix, ha sido durante mucho tiempo un actor clave en el panorama del narcotráfico mexicano. Fundado a finales de los 80 por los hermanos Arellano Félix, el cártel se estableció rápidamente como una fuerza dominante en la región noroeste de México, especialmente en la ciudad fronteriza de Tijuana. Esta ubicación estratégica proporcionó al cártel acceso directo a los lucrativos mercados de la droga de Estados Unidos, convirtiéndolo en un formidable competidor en el tráfico de drogas. El ascenso al poder del Cártel de Tijuana se caracterizó por su despiadado enfoque de los negocios. Los hermanos Arellano Félix eran conocidos por sus tácticas violentas y empleaban una red de sicarios para eliminar a sus rivales y mantener el control de su territorio. Las operaciones del cártel no se limitaban al tráfico de drogas, sino que incluían el blanqueo de dinero, la extorsión y otras actividades delictivas que reforzaban su poder financiero. A pesar de su éxito inicial, el Cártel de Tijuana se enfrentó a importantes retos a finales de los 90 y principios de los 2000. Una serie de detenciones de alto nivel y la muerte de líderes clave, como Ramón Arellano Félix, debilitaron el poder del cártel. Las luchas internas y la presión externa de grupos rivales, en particular el Cártel de Sinaloa, erosionaron aún más su influencia. Sin embargo, el Cártel de Tijuana demostró su resistencia, adaptándose a la dinámica cambiante del narcotráfico y manteniendo su presencia en la región. La captura de Joaquín El Chapo Guzmán en 2014 brindó al Cártel de Tijuana una oportunidad única para recuperar su antigua gloria. Con el liderazgo del Cártel de Sinaloa en desorden, el Cártel de Tijuana buscó capitalizar el vacío de poder y expandir su control sobre las rutas clave del narcotráfico. Las ambiciones territoriales del cártel estaban alimentadas por su deseo de restablecerse como fuerza dominante en el tráfico de drogas, desafiando la supremacía de sus rivales. La estrategia del Cártel de Tijuana consistía en forjar alianzas con otras organizaciones delictivas para reforzar su posición. Mediante la colaboración con grupos como el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel de Tijuana pretendía consolidar su poder y asegurar su control sobre corredores de contrabando críticos. Estas alianzas no estaban exentas de riesgos, ya que a menudo desembocaban en violentos enfrentamientos con facciones rivales que competían por el control de los mismos territorios. En su búsqueda del dominio, el Cártel de Tijuana también se centró en diversificar sus operaciones. El cártel amplió su participación en la producción y distribución de drogas sintéticas, aprovechando la creciente demanda de sustancias como la metanfetamina.
Este cambio permitió al cártel de Tijuana acceder a nuevos mercados y aumentar sus fuentes de ingresos, reforzando sus recursos financieros y permitiéndole financiar sus ambiciones territoriales. El Cártel del Golfo, una de las organizaciones criminales más antiguas y con más historia de México, ha desempeñado un papel importante en el tráfico de drogas del país durante décadas. Sus raíces se remontan a los años 80, cuando surgió como una fuerza formidable en el noreste de México, especialmente en el estado fronterizo de Tamaulipas. La situación estratégica del cártel le permitía controlar las principales rutas de contrabando hacia Estados Unidos, lo que lo convertía en un actor importante en el tráfico de cocaína, marihuana, heroína y anfetaminas. En sus primeros años, el Cártel del Golfo estuvo dirigido por Juan García Abrego, un famoso capo de la droga que se convirtió en el primer traficante mexicano incluido en la lista de los 10 más buscados del FBI. Bajo su liderazgo, el cártel estableció una vasta red de operaciones, generando miles de millones de dólares en ingresos anuales. El éxito del Cártel del Golfo se cimentó en la corrupción política y el soborno, que garantizaron la cooperación de los funcionarios locales y las fuerzas del orden. Tras la captura de García Abrego en 1996, el liderazgo del cártel pasó a Osiel Cárdenas Guillén, que amplió aún más la influencia de la organización. Cárdenas Guillén era conocido por su agresividad y reclutó a un grupo de soldados corruptos de las fuerzas especiales para que actuaran como brazo militar del cártel. Estos soldados, conocidos como los Zetas, fueron fundamentales para imponer el dominio del Cártel del Golfo mediante la violencia y la intimidación. Sin embargo, la alianza entre el Cártel del Golfo y los Zetas duró poco. En 2010, los Zetas se separaron para formar su propio cártel, lo que desencadenó un violento conflicto entre ambos grupos. Esta división interna debilitó al Cártel del Golfo, dando lugar a una serie de sangrientas guerras territoriales que desestabilizaron la región y erosionaron su poder. A pesar de estos problemas, el Cártel del Golfo siguió siendo una fuerza importante en el noreste de México. Su capacidad para adaptarse a las circunstancias cambiantes y mantener sus operaciones le permitió sobrevivir en el volátil panorama del narcotráfico. La participación del Cártel del Golfo en la lucha por el poder desde la captura del Chapo ha estado marcada por una serie de movimientos estratégicos encaminados a recuperar su antiguo esplendor. La habilidad del cártel para navegar por la compleja red de alianzas y rivalidades le ha permitido mantener su influencia en la región, a pesar de los desafíos planteados por las divisiones internas y las amenazas externas. El Cártel de Juárez, antaño fuerza dominante en el panorama del narcotráfico mexicano, tiene una historia marcada por feroces rivalidades y un estratégico control territorial. Fundado en los años 70, el cártel alcanzó la fama bajo el liderazgo de Amado Carrillo Fuentes, conocido como el Señor de los Cielos. Carrillo Fuentes se ganó este apodo por su innovador uso de una flota de aviones Boeing 747 para transportar cocaína de Colombia a México, lo que convirtió al Cártel de Juárez en uno de los principales actores del tráfico de drogas. La fortaleza del cártel en la ciudad de Ciudad Juárez, situada justo al otro lado de la frontera con El Paso, Texas, le proporcionó una ventaja estratégica para controlar las principales rutas de contrabando hacia Estados Unidos. Este control territorial permitió al Cártel de Juárez generar inmensos beneficios y ejercer una influencia significativa en la región. Sin embargo, la muerte de Carrillo Fuentes en 1997 marcó el inicio de un periodo tumultuoso para el cártel, ya que las luchas internas por el poder y las presiones externas amenazaban su dominio. La rivalidad del Cártel de Juárez con el Cártel de Sinaloa ha sido uno de los conflictos más violentos y duraderos de la guerra contra las drogas en México. Los dos cárteles se han enfrentado repetidamente por el control de lucrativas rutas de tráfico, lo que ha dado lugar a una sangrienta guerra territorial que se ha cobrado miles de vidas. El conflicto se intensificó a principios de los años 2000, cuando el Cártel de Sinaloa, liderado por Joaquín El Chapo Guzmán, trató de ampliar su influencia y arrebatar a su rival el control de Ciudad Juárez. A pesar de los desafíos planteados por la agresiva expansión del Cártel de Sinaloa, el Cártel de Juárez consiguió mantener su posición en la región mediante una combinación de alianzas estratégicas y tácticas brutales. El cártel formó una alianza con la banda Barrio Azteca, una poderosa organización criminal con fuerte presencia tanto en México como en Estados Unidos. Estos cárteles y otros más
no solo suponen una amenaza para el cártel de Sinaloa, sino que también contribuyen a la epidemia de drogas en Latinoamérica y Estados Unidos. Gracias por vernos. Echa un vistazo a las otras cartas en la pantalla.